Aquí estamos nuevamente con un nuevo tema. Vamos a estar hablando de las Sagradas Escrituras. Queremos llegar a conocer mejor el libro que nosotros llamamos la Biblia. Creemos que es más que un libro. Yo no sé si usted recuerda, antes había unas revistas o folletos, pequeños libros, si eso le puede llamar libro, se llamaban matarratos. Yo creo que la Biblia como tal es más que un libro, no es un matarratos, no es una revista, no es un periódico. Entonces con ese afán queremos empezar a hablar acerca de las Sagradas Escrituras, la cual es más que un libro. Vamos a estar hablando de los nombres que se le han atribuido, se le han asignado a través de la historia. Vamos a estar hablando de su autor, por lo tanto de su carácter divino, así como del papel que desempeñaron sus autores o escritores humanos. Analizaremos la evidencia que está en este momento, que existe en este momento, evidencia irrefutable que aporta la ciencia sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar hablando de evidencias internas que se encuentran dentro de ella misma y de evidencias externas, quizás aquellas que están relacionadas con las ciencias. Vamos a estar hablando de algunas generalidades propias de este fascinante libro al que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras, así como del propósito primordial por el cual fue escrito y nos fue dado, nos fue igualmente otorgado. Vamos a analizar cada una de las secciones que la conforman, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con sus 66 libros. Vamos a hablar también de cómo fue que llegó a conformarse el canon o la lista que conforman, la lista de libros que conforman las Sagradas Escrituras. Y por supuesto, también vamos a estar hablando de los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. Vamos a estar hablando acerca de ellos. ¿Por qué no están incluidos dentro del canon o lista que conforma hoy, lista de libros que conforman las Sagradas Escrituras? Vamos a considerar también brevemente cómo fue que llegamos a tener la Biblia en español, así como la importancia que tenemos hoy en día de contar con una buena versión de las Sagradas Escrituras ante tantas versiones que encontramos en las librerías o en el mercado hoy en día. Vamos a hacer mucho énfasis en el hecho de que este libro nos fue legado por Dios como un manual de vida. Por lo tanto, si Dios nos lo dio a nosotros como un manual de vida, este debe convertirse en nuestra única regla de fe y práctica, por encima, óigase bien, por encima de la razón humana, el criterio y el sentido común. Tres elementos que de alguna manera u otra han venido a sustituir no solo a las Sagradas Escrituras, sino la guía infalible del Espíritu Santo. Hoy cristianos, pastores y ministros se rigen por el criterio, por la razón y el sentido común. Obviamente eso no lo vamos a poder hacer en un solo capítulo. Dije que al principio vamos a iniciar hablando acerca de las Sagradas Escrituras, o sea que nos va a llevar varios capítulos. Empecemos. Los nombres de la Biblia, ¿cómo es que cuáles son los nombres que se le atribuyen a la Biblia y por qué? Bueno, quizás uno de los más viejos, por decirlo de alguna manera, de los nombres que se le atribuyen
a la Biblia es la escritura. En un principio este libro fue conocido como la escritura o las escrituras. Entonces recordamos a Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 13, en el versículo 16, decirnos: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refería? Bueno, yo personalmente creo que se refería a los 66 libros que conforman las Sagradas Escrituras, los que estaban escritos, o sea, los escritos del Antiguo Testamento, y obviamente los que se estaban escribiendo aún en ese momento. Hablemos de, no sé, Primera de Tesalonicenses, entre otros libros del Nuevo Testamento que ya se habían escrito unos pocos y otros que se estaban escribiendo o se iban a llegar a escribir. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, en un principio, a este libro se le llamó la escritura o las Sagradas Escrituras, término usado para referirse al conjunto de libros que hoy conforman las Sagradas Escrituras. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, al capítulo 24, y recordamos al Señor Jesucristo después de su resurrección, camino a Emaús y conversando con dos de sus discípulos o seguidores. Y dice aquí en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La Biblia hebrea estaba conformada casualmente por los libros de Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, siguiendo por todos los profetas. Los profetas, bueno, para ellos todos los libros del Antiguo Testamento son proféticos o de carácter profético. Estamos hablando de todos los demás: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, etc. Y de repente dice, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Igualmente aquí en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 44, dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tres categorías que se usaban para referirse en ese momento a los libros del Antiguo Testamento. Entonces la palabra escritura o las escrituras era el término que inicialmente se le dio a este libro que nosotros llamamos Biblia. Posteriormente se le llamó las Sagradas Escrituras, quizás por su carácter y procedencia. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, dice, para el Evangelio de Dios, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Entonces se le llamó la Escritura, las Escrituras, y posteriormente, como vemos aquí en Romanos, se le llamó las santas Escrituras. De nuevo repito, quizás debido al carácter o a su carácter y a su procedencia. ¿De cuál carácter está hablando? De su carácter divino. ¿De cuál procedencia? De su procedencia divina. Recordamos de nuevo en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, ¿verdad?
También se le llamó la Biblia. Quizás el nombre más común usado para referirse a este libro. Déjeme decirle que el término Biblia viene del griego. En singular sería biblión, que literalmente quiere decir libro. Del griego biblos, que quiere decir rollo o papiro. ¿Qué era un papiro? Bueno, el papiro era la corteza interior de la planta de papiro, la cual se extraía y era procesada para confeccionar hojas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que debería usarse el término pliegos, ¿verdad? Hojas o pliegos de papel. Con estas hojas de papel se formaban rollos o bien libros. Jeremías capítulo 36, versículo 2 y 4. Jeremías 36, versículos 2 y 4. Le dice el Señor a Jeremías: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Versículo 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová había hablado. Entonces se le llamó Biblia, del griego biblión o biblos, que quiere decir rollo o papiro, haciendo alusión a las hojas o pliegos de papel que se confeccionaban del proceso de la fibra, que sufría la fibra de la planta, entre comillas, de papiro. De modo que un papiro, en la antigüedad, equivalía a un rollo, porque eran pliegos, entonces se enrollaba. Un papiro equivalía a un rollo, y un rollo equivalía a un libro. Entonces dice Apocalipsis, por ejemplo, el apóstol Juan en el capítulo 20, en el versículo 12, si recordamos esto en el Nuevo Testamento, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando nosotros escuchamos la palabra libro, nos imaginamos algo finamente encuadernado, ¿no? En realidad no, cuando está hablando de libros, según ya vimos en Jeremías, y podemos buscarlo a lo largo, lo ancho de todo el Antiguo Testamento, en Ezequiel también, en realidad está hablando de papiros o rollos. Entonces aquí dice que fue abierto un libro y fue abierto otro libro, ¿verdad? Nosotros entendemos que eran papiros. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 6, el apóstol Juan habla de un rollo que estaba sellado en las manos del Señor. Y le es entregado al Señor Jesucristo, y Él va quitando los sellos y abre el rollo. Y cada vez que quita un sello algo acontece, y cuando abre el rollo, pues también. Entonces, vuelvo a repetir, para que no haya confusiones, un papiro equivalía a un rollo, y un rollo equivalía a un libro. La palabra pergamino también se usó para referirse a un libro, a cualquier libro escrito. Era una pieza... Perdón, el pergamino. El pergamino también se usó para referirse a un libro o un escrito, el pergamino. La diferencia con el papiro era que el pergamino era una pieza de cuero, de piel de oveja o de cabra, que había sido curtida o procesada para poder escribir en ella. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 13,
Algo menciona el apóstol Pablo sobre esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo escribe segunda a Timoteo y se la hace llegar esta carta a Timoteo. Y le dice, yo necesito que tú vengas a visitarme, pero cuando vengas tráeme el capote que dejé olvidado allá. Aquí está haciendo mucho frío en la noche y en el día hace mucho sol, entonces yo necesito que me traigas el capote y que me traigas también, le dice, los libros, pero sobre todo me interesa que me traigas los pergaminos. Entonces estos eran, como ya dijimos, pieles que habían sido procesadas, que habían sido curtidas y que estaban escritas. Papiro, fibra vegetal. Pergamino, fibra animal. Posteriormente también se le llamó la palabra de Dios. Término muy usado en el Antiguo Testamento y estaba asociado a otros términos o expresiones como Dios ha dicho, o Dios me dijo, o ve y diles. Pues quiere decir que de repente, si Jeremías escribía un libro y lo compartía con el pueblo, y él afirmaba que lo que había escrito en el libro era conocimiento que venía de Dios. Entonces a ese conocimiento escrito se le comenzó a llamar la palabra de Dios, afirmando así que el contenido del mensaje era de procedencia divina. Específicamente era un conocimiento que había sido dicho o había sido revelado por Dios. Marcos capítulo 7, versículo 13. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces vea cómo el Señor Jesucristo llama a los escritos del Antiguo Testamento la palabra de Dios. Esto es muy importante, eso tiene mucha trascendencia, porque entonces el Señor Jesucristo está diciendo que todas aquellas cosas que fueron escritas por Moisés en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, son de procedencia divina. Que todos los escritos que fueron plasmados en un papiro o en un pergamino en el Antiguo Testamento, por ejemplo, por Isaías, son de procedencia divina. Ahí lo está diciendo él. La palabra es de Dios. Entonces se le llamó, entre otros nombres, la escritura, las escrituras, las sagradas escrituras, la Biblia, quizás para haciendo referencia a los materiales en los que fue plasmada, en este caso el papiro y el pergamino. Y también se le llamó la palabra de Dios, aluciendo o haciendo alusión a su procedencia, que había venido o había sido revelada, o era palabra que había sido dicha particularmente por Dios. ¿Con qué propósito? Porque la Biblia o las Sagradas Escrituras podríamos decir que son como una carta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Entre comillas, de esta carta. ¿Cuál es el propósito primordial de la Biblia? Bueno, sin duda la Biblia es un libro de grandes revelaciones. Nos revela, por ejemplo, todo acerca de Dios. Si usted quiere conocer mejor a Dios, va a tener que invertir tiempo leyendo las Sagradas Escrituras, porque ellas nos hablan de Dios. Recordamos las palabras del Señor Jesucristo en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí.
Así que uno de los propósitos primordiales de las Sagradas Escrituras es revelarnos todo acerca de la persona de Dios. ¿Quién es Dios? Y lo primero que establece en las Sagradas Escrituras es que Dios es el ser supremo. La palabra Dios en el original hebreo es Elohim y se usa para referirse a un ser que está por encima de todas las cosas, un ser superior. En este caso en particular, el ser superior. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Y cómo es? Todos y cada uno de sus características o atributos están plasmados en las Sagradas Escrituras. Dios se revela en las Sagradas Escrituras. De modo que no podemos llegar a conocer a Dios si no es por medio de la revelación escrita de su palabra. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 1, 19? ¿Qué dice particularmente Pablo aquí en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 19? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su grandeza, su poder, las cosas invisibles de Él, su deidad, está aquí revelada en las Sagradas Escrituras. Entonces, primordialmente tiene como propósito revelarnos todo acerca de Dios. En segundo lugar, podríamos decir que la palabra de Dios tiene como propósito revelarnos la voluntad de Dios para todos los hombres. Si nosotros queremos saber qué quiere Dios o qué espera Dios de nosotros como hijos, como padres, como esposos y esposas, como ciudadanos, como creyentes, no hay otra forma. Vamos a tener que comenzar a leer y a estudiar este libro. Así dice Moisés en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, con Moisés, le es manifiesto al pueblo la intención de Dios en algún momento de la historia de darles un rey, como tenían todas las demás naciones, un rey conforme a su corazón. Entonces les dice aquí en Deuteronomio 17 lo que debe hacer, no sé, con muchísimos años de antelación. En este momento se me escapa, pero con muchísimos años de antelación, lo que debe hacer el rey. Y dice aquí en Deuteronomio 17, en el versículo 18 y 19: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Si el rey iba a ser el líder del pueblo, de la nación de Israel, entonces dice, él debería tener una copia de los escritos, de las Sagradas Escrituras, que existían en ese momento. Y tenía que leerlo todos los días, para aprender a temer a Dios. Está diciendo aquí, en el versículo 19, para que aprenda cuáles son los preceptos y los mandamientos de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere que Él haga, o de qué manera quiere que administre el reino. Entonces, ¿qué debe hacer el rey? Tener una copia de las Sagradas Escrituras, leerla y estudiarla. Entonces ella nos revela la voluntad de Dios para la vida de todos los hombres. Nos revela también el plan de Dios de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. A veces divagamos mucho, no solo acerca de la voluntad de Dios, pero divagamos mucho acerca del plan de Dios. Inclusive como pastores,
inclusive como ministros, inclusive como siervos de Dios. Somos como abejones de mayo, no sabemos hacia dónde vamos, pegamos en todas las paredes, ¿verdad? Entonces andamos sin rumbo, sin un norte fijo, y estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero con un total desconocimiento del plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué plan tiene Dios entre manos? Bueno, se lo estoy diciendo. Dios quiere establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. Está esto plasmado en todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el deseo de Dios de establecer un reino santo y eterno. Tanto es así que cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, dice en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 17, que comenzó a predicar la palabra de Dios. ¿Cuál era el tema central de su mensaje? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos diciendo que las Sagradas Escrituras nos revela el plan de Dios de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra, manifestado en todos los escritos del Antiguo Testamento. De repente el Señor Jesucristo viene y comienza a predicar y a decir, bueno, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ya antes alguien había venido predicando el mismo mensaje. ¿Recuerda usted a Juan el Bautista? Allí en el capítulo 3 también. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muere Juan el Bautista y se levanta el Señor Jesucristo y dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted lee Mateo, se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo comienza a decir, es que el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar la tierra y tiró la semilla y la semilla cayó en el camino y otra junto al camino. Y comienza y dice, es que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, es que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, es que el reino de los cielos. Y tanto habló del reino de los cielos que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita y aparece a los apóstoles, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, los apóstoles le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Dios tiene un plan y las Sagradas Escrituras nos revelan el plan de Dios de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. ¿Cómo termina las Sagradas Escrituras? ¿Cómo es que hace el cierre? Bueno, le corresponde a Juan hacer el cierre. ¿Y cómo vemos, cuál es la visión que tenemos? Al Señor Jesucristo viniendo del cielo. Y de repente los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y cientos de miles de millones de ángeles comienzan a cantar y a decir, alegrémonos, porque el Señor reina. Y vemos al Señor estableciendo un reino aquí en la tierra. Y en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 5, dice que ya no va a haber llanto, ni dolor, ni angustia, ni tristeza, y que vamos a reinar con Cristo. ¿Por qué dice? Por días, por semanas, por meses, por años, eternamente. Dios tiene un plan y nos lo revela a través de este libro. Hoy, como siervos de Dios, como ministros de Dios, necesitamos hoy más que nunca leer y estudiar este libro si queremos conocer el plan de Dios de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. Un reino santo y eterno. Bueno, ya lo hemos mencionado, pero le voy a decir algo más. Libro por libro de las Sagradas Escrituras, Dios nos dice cómo es que se establece ese reino. No vamos a hablar acerca de eso, quizás en algún momento podamos tener tiempo para hablar acerca de eso,
de como Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, cada libro de la Biblia nos va diciendo no solo que Dios tiene un plan de establecer un reino santo y eterno, sino cómo, cuál es la metodología que tenemos que usar para que ese reino sea establecido en esta tierra, y cómo será totalmente establecido cuando el Señor venga. Un plan, déjeme decirle, que particularmente tiene que ver con la redención de toda la raza humana, con la salvación del hombre. La Biblia también tiene como propósito revelarnos las normas y las leyes que han regido, que rigen y regirán siempre el reino de Dios. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, al capítulo 5. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Y Dios le está diciendo, no a Moisés, ¿verdad? Le está diciendo a Israel delante de Moisés o a través de Moisés. Esto que Moisés trae en su mano son las normas, son los estatutos, son las leyes que a partir de ahora van a comenzar a regir sus vidas. Entonces, en las Sagradas Escrituras, nos guste o no, Dios nos pone límites. Dicen por ahí que los hijos que crecen sin límites, van a llegar a la cárcel o al cementerio. No van a lograr ser personas de bien. Yo les conté, y qué importa si les vuelvo a contar, cómo se hizo un experimento en África, en una reserva, y de una manada de elefantes, que es una sociedad matriarcal, sacaron a los elefantes, sobre todo a las elefantes adultas, y quedaron los niños elefantes y los adolescentes elefantes. Y el experimento consistía en determinar qué iban a hacer estos elefantes al no tener a los estorbosos adultos del lado de ellos. El experimento reveló que estos animalitos comenzaron a segregar una hormona que los excitaba sobremanera, que los alteraba sobremanera. Y comenzaron a entrar a las aldeas en tropel, destruyendo las aldeas, destruyendo los sembradíos y demás. ¿Por qué sucede esto? Porque sin límites no se puede construir una vida y mucho menos una sociedad. Ellos no sabían qué hacer. Ellos no sabían cómo actuar. No había quien les enseñase cómo enfrentar la vida. Y se desbocaban. Y comenzaron a destruir y causar daño. Bueno, la palabra de Dios nos revela las normas que rigen el reino de Dios. Recuerda de nuevo, y lo vuelvo a citar, y quizás en esta ocasión lo podemos leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo le voy a añadir un poquito más, o por lo menos voy a hacer un comentario, porque ya no se le puede añadir ni se le puede quitar. Dice, para que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que sea buen hijo, para que sea buen esposo, para que sea buena esposa, para que sea buen padre, para que sea buen ciudadano, para que sea buen obrero, para que sea buen cristiano, para toda buena obra. Ella nos ha sido revelada, o ella nos ha sido dada para revelarnos las normas y las leyes con las que Dios quiere regir su reino y quiere regir nuestras vidas. Es en este libro, al que llamamos las Sagradas Escrituras también, donde nosotros encontramos el calendario profético para todos los tiempos. Un calendario. Bueno, yo tengo mi calendario. Entonces ahí en el calendario yo tengo marcado citas. Tengo una cita para hacerme un ultrasonido en el Hospital San Rafael de Alajuela tal día a tal hora. Me ven en el EVAIS, en control de crónicos, para ver cómo estoy con la presión, el colesterol y demás, tal día. Entonces yo tengo ya apuntado. Entonces me sirve como de bitácora. Me dice dónde y cuándo debo estar en tal o cual lugar. Bueno, si nosotros no conocemos el calendario profético de Dios, que nos ha sido revelado en las Sagradas Escrituras, mire mi amigo, mi amiga, hermano, no sabemos dónde estamos ni para dónde vamos. Le voy a dar un adelanto de algunas verdades que queremos compartir. Hoy todo el mundo dice oremos porque el Señor viene pronto. Yo creo que Él viene pronto. Oremos porque ya estamos en los últimos tiempos. No estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos es una expresión que se usa para referirse para cosas y eventos que van a ocurrir en la tribulación después del arrebatamiento de la iglesia. No ha sucedido todavía el arrebatamiento de la iglesia. Y confundimos el término los últimos tiempos como tiempos de angustia o tiempos de dolor o dolores. Está hablando ahí en Mateo en el capítulo 24, principio de dolores. Y confundimos los últimos tiempos con la expresión tiempo de dolores. O principio más bien de dolores. Porque desconocemos el calendario profético de Dios. ¿Cuál es el orden de eventos? De manera que este libro, al que llamamos las Sagradas Escrituras, Dios lo ha usado para revelarnos también el calendario profético para todos los tiempos. No tenemos por qué dejarnos embaucar o caer en el error o que nos engañen. Aquí está el calendario, pero no lo conocemos. Todo esto que hemos mencionado hoy convierte a la Biblia, las Sagradas Escrituras, en un manual de vida, en nuestra única regla de fe y práctica. Hay varios pasajes, pero a veces el tiempo apremia. Y en el libro de los Salmos, quizás el más conocido, lo hemos leído y lo seguiremos leyendo una y otra vez. En el capítulo 1, en el versículo 1 al 3, ¿recuerda? El salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hemos dicho este día convierte a las Sagradas Escrituras en un manual de vida. Oh, Dios quisiera que pudiéramos entender esto. Ella es nuestro manual de vida, nuestra única regla de fe y práctica. Depender de ella. Para depender de ella hay que creer. Pero depender de ella tenemos que decir y cerrar este capítulo diciendo,
es de sabios. Que Dios los bendiga. Nos vemos próximamente hablando en un segundo capítulo sobre el tema que empezamos hoy, las Sagradas Escrituras. Gracias.